En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Estamos convencidos que modernizando, transparentando y automatizando los procesos del abogado, la industria podrá optimizar sus costos, mejorar su gestión y ofrecer un servicio orientado al cliente. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta oportunidad nos va a acompañar Rodrigo Albagli, abogado chileno, socio, fundador y managing partner de la firma chilena Albagli Saliansky, una de las más grandes de Chile. Rodrigo es egresado de la Universidad de Chile con muchos años de experiencia, más de 30 años desde la fundación de Albagli Saliansky. Un gusto y un placer tenerte hoy en nuestro podcast. Mariano, un gusto estar contigo. Nos conocimos hace muchos años en otra etapa de tu vida de consultor, así que escuchaste de AZ en otro momento, en otro desafío. Hoy día somos partners, tú desde la tecnología y del Legal Tech, nosotros tratando de competir en este rudo mundo de la industria legal. Es así, bueno, algo que no dice en la introducción y que es verdad que nos conocimos hace un tiempo, que siempre me llamó la atención y por eso un poco lo que motiva la invitación al podcast, y desde ya te agradezco desde acá. Siempre te considero un abogado muy moderno, un abogado con mucha vocación comercial, y creo que nos interesa. Nosotros, si bien en Lemontech estamos en la tecnología, pero también estamos en una misión de transmitir un nuevo mindset del abogado del futuro, sí quiero decir. Por eso nos parece súper interesante tu carrera y tu perspectiva, y ojalá la puedas compartir bien con nuestros oyentes. Sí, esto que dice, al principio de mi carrera me generó muchas veces dar explicaciones, sentir culpa y sentirme un bicho raro en un espacio donde el mundo de los abogados, por lo menos latinoamericano y chileno, era bastante más tradicional, pero ahí me di cuenta que existía, desde ese momento me sentí más acompañado y que existía una manera distinta de enfrentar, abordar y liderar la profesión, que no solo era la del abogado tradicional, probablemente del litigio, que es lo que el común de las personas pensaba en un abogado yendo a un tribunal. Probablemente hoy día menos del 20% de lo que los abogados en distintos roles hacen, desde el mundo de las firmas, el mundo privado, desde las gerencias legales en las compañías, dice relación con eso. Y cada vez esta visión mía de este gusto por el negocio y por la innovación va tomando cada vez más fuerza y le hace más sentido al mercado, a los clientes. Por ende, ya no tengo culpa, por el contrario, estoy orgulloso de haber pensado distinto y haberme atrevido a hacer jugadas que en el momento eran disruptivas. Hoy día trato de seguir siendo disruptivo hasta donde se puede, pero veo que la industria en general se va moviendo con más rapidez que antes. Pero estoy contento con las jugadas que fui haciendo, por haber perseverado, haber tenido esas peleas y no haberme rendido. Y hoy día siempre hay mucho por seguir avanzando, por eso que me conecto mucho con las consultoras para siempre estar pidiendo ayuda, innovando, escuchando, y no solo escuchando a mí mismo. Por ende, primer abogado en la historia de la familia, no tenía mucha de dónde agarrarme. Entonces yo trataba de decir, me gusta ver el derecho como una empresa. ¿Y qué es eso? Bueno, parece ser que eso se llama una firma de abogados. Lo decís y es tan obvio, ¿no? Eso de que al final un estudio jurídico, un despacho, es una empresa. No parece tan obvio en verdad, ni aún todavía. O sea, no parece que no sé si es por la figura de la sociedad, o sea, de que es una sociedad con socios, valga la redundancia, pero muchos estudios no se administran tanto como una empresa. En tu opinión, y si bien esto no es matemática, es más una opinión, ¿qué tan relevante en el éxito de AZ ha sido esta visión, como vos decías, de profesionalizar el management, de tener marketing, de tener indicadores, de tener directores, de pensar el despacho como una empresa? Naturalmente, en mi visión, y aquí no están algunos de los socios en este podcast, menos mal, en mi visión ha sido crítica, estratégica y clave. Probablemente otros socios que tienen una mirada más dogmática de la profesión, en algún minuto podrán discutir un poco cuál es la intensidad o la relevancia pero al final creo que todos van a concluir de
de que para tener una organización ya de este tamaño y de estas características y que se proyecte en el tiempo de manera sustentable, no hay otra forma. Lo otro es quedarse en un estado anterior que es viable, que puede ser rentable, probablemente puede serlo más o menos, no tengo idea, pero si quieres trascender, quieres generar una marca que se proyecte en el tiempo y ser un lugar atractivo para desarrollar y invitar profesionales a desarrollar sus carreras, y todo lo que implica esto, yo no lo consigo sino dentro de una estructura profesionalizada y en constante revisión y cambio. Bueno, qué interesante. Ahora, vamos al principio, porque comentabas, sos el primer abogado de tu familia y siempre me pasó que cuando te escucho hablar, escucho más a este visionario, a esta persona pensando en el cliente, en la próxima iniciativa. ¿Por qué estudiaste Derecho? La firme fue de esta manera. Me encontraba con mi padre, luego de haber dado la prueba de actitud, en ese momento la PAA, no la PSU, ni la ¿cómo se llama hoy día? No lo sé. Y a mí me gustaban las letras más que los números, y nos sentamos con mi padre y me dice, no te voy a decir lo que me dijo, pero las opciones que tienes son periodismo, psicología o derecho, son las carreras con letras. Me dijo algo muy feo de los psicólogos en esa época, que no lo voy a repetir. Me dijo que si estudiaba periodismo me iba a morir de hambre, y me dijo, te queda una que es derecho. Ok, derecho. Y así postulé, entré a la Universidad de Chile. De hecho, pues si quieres comentamos que entré en el último lugar en lista de espera número 1 y corrió solo un lugar. ¡Wow! Algo casi mágico, porque terminé la carrera entre los 5 mejores alumnos después de haber entrado por la ventana. ¡Wow! ¡Qué notable! ¡Qué interesante! Así que la decisión fue por descarte, no fue por vocación. Bueno, no sos el único abogado que estudia Derecho por descarte. Ese otro caso eres tú. Yo estaba entre ingeniería industrial y Derecho, así que estaba un poquito confundido. Y estudié Derecho, bueno, y después hice con el MBA mío que me reconvertí, ahora volví al Derecho de alguna manera. ¿Te gustó la carrera cuando la empezaste a estudiar? ¿Te gustó? No sé si me gustó, pero yo tenía como la convicción de que no era ni siquiera una pregunta, no era tema. Yo hacía las cosas porque había que hacerlas muy bien. Y esa fue la convicción desde el colegio, donde fui muy buen alumno. Luego en la universidad era lo mismo, tenía que terminar, no podía repetir un ramo, eso para mí no existía. Y estudiaba para eso. No me apasionaba la carrera, pero yo me iré encantando en el tiempo y voy a darle una oportunidad. Y así fue, así me terminé. Después hablaremos, nunca trabajé para nadie, monté la oficina desde el día 1 y dije, bueno, me voy a dar 5 años para ver si esto vuela o trato de emprender en un negocio cualquiera que sea. Yo empatizo mucho con eso también, ¿no? Uno al final no conoce el final del cuento, o sea, es como vas dando algunos pasos con alguna dirección general y vas iterando y al final encontraste tu lugar, que quizás no era, cuando partías, no era el que te imaginabas, pero que termina siendo un lugar que te gusta. Ahora, hablemos de ese principio. Ya tenés 30 años de carrera. ¿Cuáles son los cambios más notables de cuando empezaste ahora? Sea en tecnología, sea en atención al cliente, sea en el mindset que estamos hablando. ¿Qué es lo que has visto en estos años? Siempre deben producirse en 30 años, deben producirse cambios relevantes. Yo creo que los que me ha tocado vivir a mí han sido probablemente de los más disruptivos y potentes, desde la tecnología hasta muchas otras cosas. Hablando de la tecnología, estaba irrumpiendo el Internet. De hecho, son 33 años y no 30 cuando parto. Yo partí en los 91. Bueno, pero en ese computador que apenas veía, con estos disquetes, ¿te acuerdas del disquete? Sí. Estaba recién en Internet, estaban los fax. Me acuerdo en que nos llegaban pedidos de trabajo desde cualquier país, desde México, me acuerdo, y llegaban los fax. Y la respuesta era todavía o sea, la velocidad, la intensidad no tenía nada que ver. Uno lo encontraba intenso en esa época. Hoy día, con el WhatsApp y los mails y las respuestas en tiempo real, no se puede entender cómo trabajábamos en esa época. Y para qué decir, antes de mí, me imagino cuando era con máquina de escribir, pero yo entré justo en la erupción del Internet, del email, todavía buenos años con el fax como herramienta de comunicación. Entonces ahí tienes, y todo lo que vino después de eso en tecnología, pasando por los últimos 3 años, cuando esto con la pandemia se transforma en el mundo de la tecnología, las videollamadas y se rompen todos los límites y
cambió el mundo, pero te hablo, yo parto desde 30 años en eso y luego empiezan probablemente a existir cada vez más software que te apoyan en la gestión, desde la administración del back office, luego alguna de las líneas de negocio como fue la propiedad intelectual. Yo cuando parto propiedad intelectual no existía software que ayudara a hacer vigilancia ni nada, y esto todo se hacía a mano, con un porcentaje además de error que debe haber sido del 90%. Hasta que aparece un proveedor en ese minuto que me toca en la puerta y me dice, oye, te vendo un software que te permite vigilar, te permite hacer todo, y ahí entro de verdad al negocio de Prepay. Somos Tier 1 en Chambers de todas las áreas de patentes, marcas y todo lo que, todas las derivadas de esa industria. Y así fueron surgiendo software de apoyo en todo. Desde el CRM para gestión, y todo, después viene la nube, y todo esto que hoy día las empresas de todas las industrias están integradas en eso. Mecanismos de trabajo también de compartido y share work, y todo ha cambiado de manera sistemática y exponencial. En ese aspecto, también otra cosa, nosotros partimos como la primera firma que decide en su statement inicial juntar el negocio con el derecho penal. Eso en el año 90, 95, en los primeros 10 años de ejercicio era algo casi incompatible y mirado como algo muy extraño. Pero el tiempo pasó y se fue dando que hoy día es casi imposible ver o pensar en una firma de abogados que se dedique al mundo de las empresas, de los negocios, que no tenga un área de litigación compleja, incluido white collar, que nosotros somos muy, muy conocidos y destacados con esa combinación. Pero nuevamente, cuando partimos, que fue intuitivo, parecía ser una cosa casi negativa. Perseveramos y el tiempo esto fue dándonos la razón. Hoy día eso es parte de nuestro cerebro que nos diferencia y nos distingue, por lo cual también otra vez hay que perseverar, hay que insistir, hay que jugársela. Ahora, cuando una idea es mala, también hay que saber botarla a tiempo. Eso también lo aprendí. Es bien interesante porque sí, pero ¿cuándo es a tiempo, no? Nunca está tan claro. Ahora, mucha gente, hay muchos abogados jóvenes que están empezando, o quizás no jóvenes que tienen como nosotros vemos en estas sociedades, que siempre hay uno que tiene más como, o sea, son sociedades de distintas características, siempre puede haber alguien más innovador. ¿Qué consejo le darías a ese abogado que quizás quiere hacer algo un poco disruptivo en su firma y no logra? ¿Qué consejo le darías? Como qué buena práctica te sirvió. La verdad que en esta pregunta, no sé si tengo, en lo otro te he dado respuestas como súper claras, que tienen una lógica de cómo yo he actuado y lo que me ha dado resultados. Creo que en esto, quizás la respuesta es que no hay una respuesta. Todo es posible. Correr el límite en el mundo del derecho es más fácil que en otra industria. Probablemente aquí me han escuchado siempre decir que ser innovador en la industria legal es básicamente hacer las cosas un poquito distintas y ya eres innovador. De ahí para arriba eres disruptivo. Entonces, bajo esa lógica, imagínate que tener una página web hace 20 y tantos años era algo disruptivo en Chile, incluso criticado por el establishment. Luego, que los nombres de los estudios como marcas no tuvieran la palabra abogado. Nosotros fuimos los primeros en eliminar la palabra abogado, ponerle color en algo que de innovador no tiene nada. Si te gusta una idea, no es pivotea la prueba, hazte un MVP, hace un mínimo viable, y date el gusto por de ver si la cosa se puede. Es fácil probar con una baja inversión y evaluar si el tema puede funcionar. Lo que yo haría es no hacerlo porque no quise meterme la mano al bolsillo ni probar ni siquiera el mínimo viable. Me parece un súper buen consejo, ¿no? Porque nosotros también encontramos, y de vuelta trayéndolo a lo que hacemos, que es tecnología, que muchas veces hablamos con abogados que sienten esta especie de mandato de que tienen que meterse más en tecnología y para la profesión, pero casi que es meterse en una tecnología súper sofisticada, ¿no? Es como pasar ya a la inteligencia artificial. Y yo siempre encontré como que es un buen consejo, sobre todo cuando cuando no es tu área de expertise, empezar de a poco. Y vos hablabas del MVP, es como, y bueno, la típica frase, no hacer enemigo lo mejor de lo perfecto, y eso de ir avanzando de a poco.
fallar en lo chico, iterar, darle una vuelta y que después medio que las cosas vayan decantando. En el fondo, Mariano, en el fondo es aplicar la lógica que hoy día está más de moda, la lógica startup. Al final, el boom de la startup tiene que ver con esa idea de innovación y de flexibilidad y de probar y de equivocarse y de que el error ya no sea castigado. Tal cual. Bueno, en la medida que, o sea, el error no es en la medida que uno aprenda, ¿no? O sea, es como, Sí, porque si te vuelves a caer sistemáticamente donde mismo. no, y además hacerlo, porque no solo para mí que el error no se castigue es una parte de la ecuación, la otra es ponerte artefactos y dejarte instancias concretas de revisar lo que hiciste y de aprender. Vos decías antes, saber cuándo dejar de empujar una idea, que está vinculado a esto también. Bueno, cuándo ya fallé y cuándo la dejo. Y es como, no es solo, o sea, porque si no voy a aprender, prefiero no haberme equivocado. Pero la gracia es como que el error al final puede ser algo bueno porque aprendiste y lo iteraste y terminaste avanzando bien. Ahora hagamos un poquito de futurología, ¿no? Contabas cuando habías empezado, fax, internet con un dial-up. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el derecho? ¿Qué te imaginas para los próximos 10 años? Y cortarle las dimensiones que te parezcan, ¿no? Mindset, administración, tecnología, atención al cliente, lo que te parezca. Cuando pensás en los próximos 10 años de AZ o de la profesión, Mira, ¿qué yo, ves? el 2004 yo hice una presentación para mi equipo. Eso, ¿cuántos años? Son 20 años atrás. Yo tenía 36 años en ese minuto cuando escribí eso. Y lo que hice fue un poco proyectar como yo veía la evolución de la industria en los próximos 5 años de ese minuto, del 2005 al 2010, ahora tú me preguntas del 2023 al 2030. Yo detectaba ese minuto y escribí ahí, lo revisé hace pocos días, y qué cosas yo comentaba que estaban ocurriendo y se iban a profundizar en distintos niveles. Una, por ejemplo, era el crecimiento de las gerencias legales. Estamos hablando de la industria del derecho, desde esa mirada, no del profesor de derecho ni del juez, que son otras maneras de ejercer la profesión. Estamos hablando de la industria del negocio del derecho. Una era que yo veía que las gerencias legales estaban empezando a aparecer y se iban a desarrollar y iban a crecer. En el tiempo, en estos 20 años, no solo es que eso ocurrió, sino que se transformó de verdad en algo muy, muy potente. Hoy día las gerencias legales se multiplican tanto en el número de empresas que las incorporan como en el tamaño de las mismas y el nivel de profundidad de las áreas que quieren abordar. Eso se complementa. Bueno, estoy primero diciendo las cosas que dije que hoy día no solo se han dado, sino que esa es una tendencia que va a seguir creciendo, lo cual implica que como firma de abogados tenemos que ser mucho más específicas, mucho más profesionales para atender a unas contrapartes que son abogados y ya no son gerentes de distintas áreas que de alguna manera no comprenden, no entienden o no dominan el lenguaje ni los códigos y por ende dirían a tu contraparte abogado cada vez más preparado en la industria, en su negocio, tú tienes que aprender entonces de su negocio. Hoy día, seas litigante o seas de tributario o seas corporativo, compliance, lo que sea, y lo confirmamos reunión a reunión y en cada instancia con los gerentes legales y con los gerentes en general de compañías que no tienen gerencias legales, es la importancia de entender el negocio del cliente, entender la industria como una forma casi necesaria de poder prestar una asesoría estratégica y valorada. Ya no es solo saber derecho en un fuera de contexto, sino que es saber derecho probablemente de multiáreas que se cruzan, ya no son áreas individuales. Casi todas las áreas se tocan con otras. A saber solo de un área es muy complejo poder entregar una asesoría de calidad y de valor. Y luego no entender el negocio ni la industria en la que participa ese cliente. Yo creo que en el corto plazo te deja fuera de acción. En esa misma época, el 2004-2005, yo decía que pasaba una época en que no se podía hacer publicidad ni marketing, estaba mal visto, a toda una tendencia. Eso avanzó al punto que hoy día los estudios de abogados son lo mismo que cualquier otra empresa, con redes sociales, donde LinkedIn es claramente la red social profesional, pero
todos operan en Instagram y operan en Twitter y operan en YouTube y con canales, mucho contenido. Nosotros nos hemos esforzado en los últimos años por ser parte de eso, creo que es importante. Mucho video, tú vas a las firmas americanas y europeas y permanentemente están usando el YouTube, los videos y todos estos mecanismos para acercarse a los clientes, aportar. Ya no es solo que te vengan a buscar, es estar presente aportando contenido como herramienta de venta, dado que venderse uno es difícil. La manera de vender hoy día es mostrarse como experto, entregar contenidos y abrir espacios de conversación para generar potencialidad de venta. Entonces, dentro de las tendencias dijimos el continuo crecimiento exponencial y la profesionalización de las gerencias legales, abarcando más áreas, lo cual hace que como firmas perdemos muchas áreas en las que antes atendíamos a esas compañías y nos transformamos más bien en expertos spot para atender estas materias que son o más complejas o que por sus características las gerencias no quieren manejar internamente. El tema del marketing, que ya no solo dejó de ser un problema, sino que hoy día todos están luchando por su espacio. La tecnología, a veces sobrevalorada en algún aspecto respecto a esta profesión, pero para mí por ahora es una herramienta necesaria para eficientar el trabajo y mejorar probablemente la transparencia con el cliente y la visibilidad. Todavía no lo veo reemplazando, probablemente sí, en temas muy commodity podría haber materias como estudios de título o cosas del mundo jurisprudencia para masivo, en seguro, en otras cosas, donde la inteligencia artificial y todo eso ya está produciendo sus efectos, pero por ahora no veo todavía. Quizás en 10 años más va a haber más materias donde el rol del abogado commodity va a ser cada día más reemplazado. Por ahora en Chile yo no logro verlo, ni en Chile ni en Latinoamérica. Por ahora es un apoyo para la eficiencia por un lado y para la visibilidad y la transparencia del trabajo y de la interacción, donde el cliente puede acceder, le das acceso a información, no lo haces interactuar contigo y cobrarle horas por cosas que son meramente documentos, poder acceder a información. En el fondo, antes todo se cobraba, hoy día la idea es dar acceso a eso, darle transparencia, darle visibilidad. Eso por el lado de la tecnología, por ahora creo que va a ir avanzando en otros aspectos que quizás yo no estoy viendo. Eres tú el que tiene que decirnos por dónde va la mano ahí. Ahora, comentás de un montón de aspectos y de vuelta lo ato con eso que decías al principio, ¿no? Del fax. ¿Sentís que trabajás menos ahora o más que antes? Trabajo más inteligentemente. Las herramientas tecnológicas sí me han dado la libertad de no estar anclado al lugar físico, y eso para mí es clave. Esto más allá así de la videollamada o el trabajo flexible en la casa, más allá de eso. O sea, tiene de bueno y malo, que obviamente lo sabemos. Esta posibilidad de moverse y estar en todas partes también implica que en todas partes estás expuesto a trabajar. A trabajar y la inmediatez de la respuesta. Uno mismo acostumbra a un estándar al cliente que te hace en teoría diferente, pero entra otro que lo hace más rápido. Y esto es complejo, que quien gana en inmediatez. Por eso ya eso no es lo que va a marcar la diferencia. Tiene que haber un componente personal, que es lo que digo yo, que nunca va a cambiar ni la máquina ni nada. Todavía este negocio tiene que ver con personas, no solo con máquinas, no solo con procedimientos. Entonces probablemente en ese factor humano es donde todavía se hace la diferencia, y por mucho que yo te diga que esto es una empresa y todo, no hay que olvidarse del factor humano como esencial, que en lo contrario se pierde la esencia de este negocio, que se puede apalancar en mil cosas, pero no pierde el factor de la confianza que depositan personas también en ti, en tu equipo. Yo la imagen que tengo yo soy bien optimista del futuro. Después te quiero preguntar si vos sos optimista, pero yo me imagino, un poco hago la similitud con la figura del médico. Quizás hace 100 años alguien iba a un médico y el médico era un generalista que te hacía los estudios que podía ahí mismo, y ahora, como vos bien decías, es un especialista, que es el médico de muñeca, te duele la muñeca, te manda a hacerte una radiografía, un análisis, esto. Entonces articula tecnología, pero al final como paciente vos querés hablar con el médico. Con un médico que te interprete los resultados que vienen, que te guíe a través de todo un proceso que para vos es nuevo, que para el otro no, y que es ese componente humano. Yo creo que al final
con el derecho, en mi visión como optimista, es un poco así, porque además creo que hasta a los médicos les gusta más su trabajo hoy en duda que hace 100 años, donde tenían que estar haciendo un poco de todo. ¿Vos sos optimista y si ya no a 2030, te digo 2040, 2050, no imaginemos algo más sofisticado? Porque, y la pregunta nace, quizás ya para ir redondeando, hay cada vez más abogados, hay cada vez más tecnología, hay algunos modelos que van reemplazando la parte esta más transaccional del derecho. A un abogado que está recién empezando, ¿debería, en tu opinión, ser pesimista, optimista, neutro? ¿Cómo te imaginas esa carrera de la persona que está recién empezando? A mí me preocupa algo más de la evolución psicológica del ser humano, más que... Yo no me da para proyectarme a 30 años, eso definitivamente es el demasiado ganador. Pero me pasa que las generaciones nuevas tienen una capacidad para frustrarse infinita. Y eso me hace pensar que si yo probablemente hubiera nacido 20 años después, si hubiera tratado de partir de cero, con las condiciones adversas con las que partimos, sobre todo mi socio fundador y yo, después los que se incorporaron, pero los que decidimos partir este proyecto el año 91, con todo en contra, probablemente bajo la lógica de las generaciones nuevas, me hubiera frustrado y hubiera tirado la toalla 14, 15 o 30 veces. Yo creo que lo positivo no tiene que ver también con la capacidad para empujar, no frustrarse, la convicción de tu idea y eso, por eso te digo, va más allá de cuán positivo o no yo pueda hacer. Yo creo que siempre se puede, los espacios existen, de hecho, o sea, siempre hay espacio para dibujar una idea y ocupar un espacio y ser un referente de un día para otro y competirle a los incumbentes es difícil en todo. En algunas industrias es imposible porque requiere inversiones locas e infinitas. En esta industria donde se requieren personas y probablemente oficinas hasta virtuales, se puede. Desde el lado de la inversión, esta es una industria donde se puede siempre, porque la inversión en sí es bien baja. Entonces, cuando la inversión es baja, la barrera para entrar en algo no es el problema. Entonces, el problema yo lo veo en el otro lado, lo veo en la capacidad de no frustrarme y de empujar y caerme y no decir, bueno, que no es para mí, yo no estoy para esto, yo estoy para otra cosa y vamos por algo que parezca más fácil, porque no hay nada fácil. Sobre todo cuando quieres emprender tu proyecto. No hablemos de la otra opción, siempre es hacer una carrera a través de una plataforma existente, como puede ser el mismo AZ. Hay gente que entra, hace su carrera, desde aquí explora sus posibilidades y así van surgiendo oficinas de abogados más chicas, medianas, unipersonales. Todos los días nacen de los estudios de las firmas consolidadas. Pero así como hacer el proyecto como lo hice yo los 24 años, veo más el problema con la capacidad emocional. Interesante el otro día, o sea, pucha, súper buena la perspectiva. Escuchaba veía un video de Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, y que decía algo parecido, decía, nunca llegás, enamorate del camino. Las semanas buenas terminan, las malas también terminan. Es como con un poco que al final hay que seguir dándole. Y es verdad. Bueno, qué interesante. Última. Acá, aparte, siempre poco para que la audiencia conozca más al invitado. Al final, la pregunta al final es siempre un poco la misma. Si tuvieras que recomendarle un libro a la audiencia, ¿qué libro recomendarías? Aquí me va a matar. A ver. Estás ante un personaje que odia la lectura. En mi vida he podido leer un libro y cuando voy de vacaciones y me llevo un libro casi a mostrarle a alguien que yo también leo, creo que avanzo el prólogo y ahí queda, y a veces se me queda hasta en el hotel o antes de estar. Odio leer libros y menos novelas. Y lo que sí he leído toda mi vida son cosas relacionadas con el emprendimiento, con el mundo de los negocios, con historia, pero cosas breves. O sea, por otro lado, estoy todo el día leyendo, pero no leo libros. Buena. Así que la respuesta es muy, muy tonta. Porque vos te agrega esto de abogado disruptivo. Así que me parece va en línea con eso. Sí, así que esa es la verdad. Bueno, nada, estamos llegando al final del episodio. Rodrigo, te agradezco un montón. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. No, la verdad que era súper interesante tu perspectiva, como anticipaba. De vuelta, muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer estar con ustedes a través de las plataformas de podcasting. Les recuerdo que si quieren conocer más sobre lo que hacemos en Lemontech, pueden buscarnos en lemontech.com. Nos escuchamos en la próxima.